Shalom, shalom y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los libros más visuales y a veces desconcertantes de la Biblia. Desde luego. El del profeta Ezequiel. Y vamos a explorarlo desde nuestra perspectiva, la del teosemita. Claro. O sea, buscando esa raíz semita, teológica, histórica, para intentar meternos en la piel de la gente de aquella época. Es que es la única manera. Entender no solo lo que dijo, sino por qué ese mensaje de fortaleza caló tan hondo en medio de un caos, un caos absoluto. Es que esa es la palabra clave, caos. Es imposible entender a Ezequiel si no entendemos primero ese caos. A ver, dibújanos el panorama. Pues mira, no hablamos de una mala racha. Hablamos de un apocalipsis para el pueblo de Israel. El famoso exilio babilónico. Ya. Lo habían perdido todo. Su capital, Jerusalén, arrasada. El templo. El templo, el centro de su universo, destruido. La tierra, perdida. Y ellos deportados a Babilonia, la superpotencia de la época. Era una crisis de identidad total, entonces. Total. La pregunta que estaba en el aire era terrible. A ver. Si han destruido nuestro templo, ¿significa que nuestro Dios también ha sido derrotado? Claro, es una pregunta aterradora. Si todo tu mundo se basa en que Dios vive en un sitio concreto y ese sitio son escombros... ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Exacto. Por eso, para empezar a desenredar esto, tenemos que empezar por él, por el profeta. ¿Quién era este Ezequiel? Pues como solemos hacer, la primera pista, y una muy grande, está en su nombre. Siempre, en el nombre. Totalmente. En hebreo, su nombre es Yehezkel. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque no es un nombre al azar. Significa literalmente Dios fortalece o Dios hará fuerte. ¡Wow! Imagínate el impacto. En el momento en que la nación se siente más débil, más abandonada que nunca, aparece un profeta cuyo propio nombre ya es una promesa. O sea, que no es solo su nombre. No. Es como el titular de todo su libro. Exactamente. Es el eslogan, por así decirlo, de toda su misión. Y vaya si necesitaban fortaleza. Me imagino. Las fuentes nos pintan un cuadro desolador de la vida en Babilonia. No fue solo un viaje, fue una humillación. Claro. Pasaron de ser una nación con su propia economía a ser mano de obra barata en una metrópolis extranjera. Una reconversión laboral, que diríamos hoy. Sí, pero a la fuerza. Y a eso súmale el trauma psicológico de la guerra, la pérdida. El ambiente era de depresión colectiva. Y en medio de ese panorama, con la moral por los suelos, aparece un tipo que se llama Dios fortalece. Pero no se dedicaba a dar discursos motivacionales, ¿verdad? Sus métodos eran poco convencionales. Poco convencionales es quedarse muy corto, vamos. A veces su obediencia a Dios le llevaba a hacer cosas que sus vecinos debieron pensar que estaba completamente loco. Por ejemplo. Pues construía maquetas de Jerusalén en el suelo y jugaba a asediarla, o se quedaba mudo meses, o se tumbaba sobre un costado durante más de un año. Una especie de performance profética. Totalmente. Pero todo, desde su nombre hasta sus actos más raros, apuntaba a una única idea. A ver. Incluso aquí, en lo más profundo del pozo, Dios no os ha abandonado. Os va a dar la fuerza. Ese es el cimiento de todo. Vale. Tenemos el contexto de crisis y la promesa en el nombre. Pero ahora viene lo que todo el mundo recuerda de Ezequiel. Las visiones. Las visiones. Ruedas llenas de ojos, seres con 4 caras de animales. Parece una pesadilla surrealista. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es solo para impresionar? Esa pregunta del millón, claro. Y la respuesta es que son muchísimo más que un espectáculo. Son un mapa teológico. ¿Un mapa? Sí. Cada detalle de esas visiones tan extrañas comunica una de las ideas más revolucionarias de toda la Biblia. A ver, para entenderlo hay que pensar como ellos. Vale. Para ellos, la presencia de Dios, la Shekinah, su gloria visible, palpable, vivía en el templo de Jerusalén. Y punto. Como si Dios tuviera una dirección física, la sede central. Justo. Y la primera gran visión de Ezequiel, la del carro celestial, describe algo impensable. ¿El qué? Describe a la Shekinah, la gloria de Dios, montada en ese vehículo y abandonando el templo. Se marcha. ¿Se va? Se va. Y no porque la hayan derrotado, sino porque el templo se había llenado de corrupción. Básicamente, Dios hace las maletas. Espera. Eso es. Es un golpe duro. Es brutal. Porque si ya se sentían abandonados, escuchar que Dios se ha ido oficialmente del único sitio donde creían que estaba. Podría haber sido el golpe de gracia. Pero ahí está el giro de guión genial. ¿Cuál? La gloria de Dios abandona el templo, sí,
pero no desaparece, ¡Ah! se mueve. Todo en esa visión grita movimiento. Las ruedas que giran en cualquier dirección, los seres que se mueven como relámpagos. Ya entiendo. El mensaje es alucinante. Dios no está atado a un edificio, no es un Dios estático, es un Dios móvil. Un Dios que puede estar donde quiera. Exacto. ¿Y dónde se le parece Ezequiel? A orillas del río Quebar, en plena Babilonia, En territorio enemigo. en el corazón del imperio que los ha destruido. Esto cambia todas las reglas del juego. Dios les está diciendo, habéis perdido el edificio, pero no me habéis perdido a mí. Estoy aquí, con vosotros. Eso sí que es transformar la desesperación en esperanza. Una pequeña brizna al menos. Entendido. Es un cambio de paradigma total. ¿Vale? Entonces, el libro no se queda en el juicio. A partir de ahí, todo va de reconstruir. Y para eso usa lugares, una geografía simbólica. Eso es. Habla del río Quebar, de enemigos lejanos como Gog y Magog, y sobre todo nos lleva a esa escena increíble, El Valle de los Huesos Secos. el Valle de los Huesos Secos. Esa es posiblemente la metáfora más potente de todo el libro. Y es importante entenderla así, como una metáfora. No es un sitio real. No es que se encontrará un valle lleno de esqueletos. Es una visión que representa el estado del pueblo. Se sentían así, como esos huesos. Secos, muertos, sin esperanza. Se acabó. Fin de la historia para ellos. Y entonces Dios le pide que haga algo que parece absurdo, que les hable a los huesos. Exacto. Que profetice vida sobre la muerte. Y mientras Ezequiel obedece, ocurre el milagro. Si oye un ruido, los huesos se juntan, se cubren de carne, de piel. Pero siguen siendo cadáveres. Falta lo más importante. El aliento, el espíritu. Ahí está. Dios insufla su espíritu en ellos y se ponen de pie. Un ejército inmenso. Es la imagen definitiva de la resurrección nacional. Les está diciendo, no solo os voy a reconstruir, os voy a dar vida de nuevo. Una vida que vendrá de mi propio espíritu. Esto va mucho más allá de la política o de recuperar un trozo de tierra. Y claro, esta nueva vida no es solo volver. Implica una transformación por dentro, ¿verdad? Sí, es que es la consecuencia lógica. Lo del corazón nuevo. Ahí está. Dios dice que el problema de Israel no era solo de comportamiento, era un problema de hardware, por decirlo de alguna manera. Tenían un corazón de piedra. Incapaz de sentir y de obedecer. La promesa es un trasplante espiritual. Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, Un corazón vivo. vivo, que late con Dios. Y junto a eso, la figura de un líder futuro, un pastor Mesías que cuidará de este pueblo renovado. Vemos el arco completo, del diagnóstico del problema a la solución total. Y todo este viaje, que empieza con el trauma de un Dios que se va, nos lleva a la gran visión final del libro, los últimos capítulos. El clímax. Después de la promesa del corazón nuevo, Ezequiel describe con un detalle de arquitecto casi obsesivo un templo futuro. Un templo perfecto, purificado, del que emana un río que lo sana todo. Es el cierre del círculo. Totalmente. Si el libro empieza con la tragedia de la gloria de Dios yéndose del templo, Tiene que terminar con la restauración de esa presencia. exacto. Este nuevo templo es la prueba de que la promesa se ha cumplido. Y como en toda buena historia, el final tiene un detalle que lo resume todo. Después de páginas y páginas de descripciones, se revela el nombre de la ciudad donde está ese templo. Un nombre que es la conclusión de todo el libro. La ciudad se llamará YHWH Shama, ¿Y Shama qué significa? pues significa el Señor está allí. ¡Wow! Es la frase más esperanzadora que podían oír. La historia que empieza con el trauma de la ausencia, con el ¿dónde estás?, termina con la certeza de su presencia ¿Resuelve la crisis inicial? y cumple la promesa del nombre del profeta. Dios fortalece no era solo para superar el exilio. La fortaleza definitiva es saber que Dios ha vuelto para quedarse. El Señor está allí. Fin del miedo. Es el final feliz. Entonces, si lo resumimos, hemos viajado con Ezequiel desde el fondo del pozo, desde la pérdida total hasta la promesa de una restauración completa. Ese es el viaje. Y con esta perspectiva de la raíz semita, vemos que no es un libro de visiones raras, sino un manual de supervivencia teológica. Nos muestra un Dios que rompe moldes Un Dios que se mueve. y que es capaz de resucitar a un pueblo que se daba por muerto. Exacto. Es una revelación progresiva sobre quién es Dios. La crisis les obligó a ampliar su concepto de lo divino. Y eso nos deja con una pregunta final, ¿no? Algo para darle vueltas. Desde luego, el material nos muestra cómo una catástrofe nacional
Hizo que la idea de Dios evolucionara de una forma radical, De un Dios encerrado en un edificio a un Dios omnipresente cuya casa es el mundo junto a su pueblo. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo nos cambian a nosotros nuestras crisis? Exacto. ¿De qué manera las crisis que vivimos hoy, sean personales, sociales, globales, nos están obligando a nosotros también a romper nuestros moldes, a repensar nuestras ideas más sagradas? Quizás es ahí, en la pérdida, donde se esconden las revelaciones. Quizás, como le ocurrió al pueblo de Ezequiel, es precisamente en la incertidumbre donde están las revelaciones que más necesitamos.